Años, hace unas 4 decadencias, dicen por ahí, pasaditos de las 4 decadencias, pero gracias a Dios pues soy originario de esta ciudad. Estudié en la Ciudad de México, me gradué como ingeniero industrial en UPIXA, Instituto Politécnico Nacional, del misma institución donde es egresado nuestro pastor, así es que he creído la palabra que de los ingenieros es el reino de los cielos. Y bueno, pues le damos gracias a Dios que aquí nuestro pastor es un buen ingeniero, pero principalmente es un hijo de Dios que nos ha enseñado. Él fue mi mentor espiritual por muchos años cuando yo llegué a conocer a Cristo a la edad de los 17, en una edad difícil, complicada, después de, como dice Alfredo, brevemente mencionar que mi padre había muerto cuando yo tenía 6 años, entonces mi madre tenía 4 y como dicen por ahí, la gallina echada, o sea, el quinto estaba en camino cuando muere mi padre. Entonces mi hermano, el más pequeño, Pablo, no conoce a mi padre, entonces nos convertimos de alguna manera en mentor de él y así hemos ido creciendo a lo largo de los años. Nos congregamos en aquella iglesia cuando yo tenía 17 años, ahí fue donde conocí a Cristo y hoy en la mañana mientras cantábamos ese canto de que oh, qué glorioso día en que me salvaste, 20 de octubre de 1985 fue la fecha en la cual yo viví ese glorioso día, en la cual Jesús me alcanzó. Y como todo joven lleno de inquietudes, de luchas, de adversidades, de propuestas de diferente índole, pues al no tener la figura paterna, Dios se vuelve en la figura de liderazgo en mi vida y a través de ello pues me empieza a dar muchas bendiciones, en la cual, cortando la historia, a la edad de 24 años establezco una relación después de haber hecho un pacto con Dios. Así que yo le invito a los jóvenes, pacten con Dios. Yo pacté con Dios y le dije: Señor, te entrego este próximo año total de mi vida y prometo no mirar mis ojos a ningún otro lado, sino hasta que tú me des a la mujer de mi juventud, a la mujer que tú tienes para mi vida. Y después de un noviazgo de casi 4 años me casé con mi esposa Wendy y entonces ya harán cuentas, casi son 20 años los que estamos cumpliendo de feliz matrimonio, de 3 hermosos hijos que Dios nos ha dado y a la vez por la naturaleza de mi trabajo tuve uno en la ciudad de Puebla, otro nació en Aguascalientes y el más pequeño nació en la Ciudad de México. Entonces le digo a mi esposa, pues nos falta la regiomontana para poder completar el cuadro, ¿no? Esposo capitalino, mujer guerrerense, entonces imagínense una combinación con acento chilango entre chilango y regiomontana. Entonces ya no sé de dónde soy, si de aquí o de allá, pero después de 10 años de vivir en esta hermosísima ciudad de Monterrey, estoy feliz porque me siento parte, ya no me siento parte del DF, voy allá y me siento raro, me siento parte de ustedes. He llegado a amar esta hermosa ciudad y durante ese tiempo hemos estado participando en diferentes, bueno, desde antes en diferentes lugares, en Puebla, en Tlaxcala. Lo de internacional pues sería más bien nacional, porque más bien mis vueltas internacionales han sido a lugares de los Estados Unidos y los lugares que todo mundo casi hemos ido. Pero en realidad Dios me ha permitido durante todo este tiempo ir conociendo al Señor. Y bueno, ese soy yo, estoy feliz. 20 años cumplo en diciembre con mi esposa, hijo de 17, de 16 y de 14 años. Hijos de 17, 16, 14, solteros, buenos cristianos. Así que hermanas, es un buen tiempo, jovencitas, de pelarse las rodillas, porque yo les he pedido que ellos también se la pelen. La rodillita con ganas y con entusiasmo. Y ahí vamos, hermanos, con la ayuda de Dios, felices y visualizando lo que el pastor, ya entrando al tema que hoy quisiera compartirles, visualizando lo que el pastor en su corazón nos ha enseñado a lo largo de todo este tiempo. Hace 2 o 3 semanas, ya perdí el tiempo, me da gusto verlo, hermana María de Jesús, Dios me la bendiga, nos acordamos siempre de usted y también de Eli, así que bienvenida, hermana, Dios le bendiga. Y bueno, después de darles esta introducción, hace 2 o 3 semanas el pastor nos compartía acerca de lo que es la visión. Y él empezó a hablar un tema importantísimo. A raíz de eso Dios puso en mi corazón una carga. Y la visión, hermanos, tiene mucho que ver. ¿Quién recuerda más o menos cuál es la visión de nuestra iglesia? Palabras más, palabras menos, porque lo que hemos querido después de algunas semanas, bueno, no semanas, meses, junto con el pastor y algunos de los jóvenes que se están preparando en el ministerio,
hemos querido identificar es una visión corta, clara y concisa y conceso. Entonces, en esta visión tenemos un aspecto claro: ser creyentes, y una palabra que me ha pegado muy fuerte: comprometidos. Comprometidos habla de un compromiso. Cuando un estudiante inicia sus estudios en una universidad, tiene el compromiso de culminarlos. Cuando iniciamos nuestra relación matrimonial, tenemos el compromiso de vivir con esa persona hasta el último día. Y tenemos esta serie de expresiones en donde nuestra vida tiene que tener compromisos, porque eso habla también bastante de la responsabilidad. Comprometidos para hacer nuevos creyentes, para conocer de Cristo. ¿Alguien recuerda la visión por ahí? Porque todavía la tengo fresca, pero yo eso es lo que estoy recordando en este momento. Cristianos o creyentes comprometidos para crear y hacer nuevos discípulos, para fortalecer familias y para prepararnos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa pequeña frase tan sencilla se encierran un sinfín de aspectos fundamentales. Déjame decirte uno de esos aspectos fundamentales que quiero compartirte esta mañana, y si pudiéramos hablar del tema de hoy, yo te diría, te voy a hablar de un tema práctico, tan práctico que es tan espiritual también, porque la Biblia está plagada de enseñanzas en relación a este tema. El tema que quiero compartirte de hoy es el dar y darte a Dios. Y quiero compartirte con un testimonio que encontré en mi estudio acerca de un hombre llamado Robert Gilmore Letourneau. Él nació el día 30 de noviembre de 1888 y murió el 1 de junio de 1969. Nació en Richford, Vermont, y fue un prolífico inventor de la máquina de movimientos de tierra, en otras palabras, en las retroexcavadoras, todas esas excavadoras. Sus máquinas representaban casi el 70% de los equipos de movimiento de tierras y de ingeniería. Vehículos que eran utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, y en el transcurso de su vida se aseguraron cerca de 300 patentes. Más tarde, con la ayuda de su esposa Evelyn Peterson, que vivió del 1900 a 1987, fundó la Universidad Letourneau, una institución privada cristiana en Longview, Texas. Hasta el día de hoy esta universidad sigue dando licenciaturas en diferentes áreas, principalmente en las de también ingeniería y en lo que es diseño. Letourneau fue ampliamente conocido como un cristiano devoto y generoso, filántropo a causas cristianas, incluyendo, entre diferentes cosas, los campamentos del Centro Cristiano Letourneau, de conferencias de Rocheville en New York y el Centro de Conferencias Bautistas en Toccoa, Georgia. Letourneau fue referido a menudo por sus contemporáneos como empresario de Dios. Cuando yo leí acerca de este hombre, me quedé realmente impactado por esto, y es que escuché una de sus frases que me llevó a investigar acerca de él. Este hombre, toda su vida y toda su fuerza, no solamente lo llevó a ser exitoso en sus actividades naturales, sino también en su servicio y en su devoción a Dios. Quiero decirte acerca de otro hombre que lo vas a identificar muy rápido. Quiero darte otro testimonio. William, y te voy a decir, cortar el apellido porque va a ser de quién se trata, quizá a lo largo del testimonio vas a identificarlo. Fue un empresario inglés que nació el 25 de enero de 1783 en la localidad de Hillingbourne, en Kent, Reino Unido, hijo de Robert y Sarah. Siendo muy joven, emigró a Nueva York, pues se vio obligado a abandonar su hogar, ya que sus padres no podían sostenerlo, debido a la gran escasez económica en la que vivían. Con tan solo 16 años de edad, se ganaba la vida recorriendo las calles, vendiendo jabones con una caja de madera colgada al cuello. Con sus ventas, ayudaba a su mamá, a quien ya había enviudado, además de colaborar para la educación de su hermanita. Siendo un joven de campo, se encontró con lo duro de conseguir trabajo en la gran ciudad. Sin embargo, su fe en Dios lo ayudó a continuar en la búsqueda para superarse y prosperar. Un día, para protegerse de la intensa lluvia, se refugió en una iglesia y escuchó
cuando el predicador narraba la historia de Jacob. Génesis 28, 20, 22, esta era la cita que él estaba leyendo. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. William, al escuchar esto, al salir, se arrodilló con su cajita de jabón y oró diciendo: qué bonito fue lo que escuché, así que yo voy a hacer algo. Oh Dios, si me sacas de esta pobreza en la que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti la 10ª parte de todo lo que gane. Fue una oración muy sencilla. Durante la noche tuvo un sueño en el cual escuchó una voz que le decía: aprende a fabricar jabones. Tuvo fe y obedeció, ya que al día siguiente consiguió un empleo en una fábrica de almidón, jabones y velas. Llegó como mensajero, pero por su buena conducta fue ascendido hasta que aprendió a fabricar jabones. Pronto llegó a ser socio en el negocio del jabón, pero pocos años más tarde se convirtió en el único propietario de aquella pequeña fábrica debido al fallecimiento de su socio. El negocio creció prósperamente gracias a su esfuerzo y, por supuesto, porque él, como había prometido, continuó honrando a Dios con sus diezmos. Para 1806, William descubrió la fórmula de una crema dental e introdujo los tubos en pasta de dientes que hasta esa fecha se comercializaba en polvo o en tarro. Por la calidad de sus productos, ya se encontraba produciendo una línea de jabones para el lavado de ropa. Su fidelidad y dedicación a Dios le hizo prosperar y triunfar como empresario, ya que después de comenzar con el 10% de su diezmo, continuó con el 20%, después el 30%, 40% y el 50%, y llegó a dar hasta el 90% de todas sus ganancias. Sus ventas aumentaron rápidamente con el paso del tiempo, por lo que su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos lugares, no solamente en los Estados Unidos, sino a través del mundo. ¿De quién estoy hablando, hermanos? Colgate. Colgate fue considerado, o Colgate, no sé cómo sea, Barbarita, Colgate o Colgate, como lo conocemos en español, fue considerado el hombre más rico, viviendo solamente con el 10% de sus ganancias. Fue alguien que apoyó a hombres de Dios para que se pudiera llevar el mensaje de salvación a muchas naciones. La Universidad Colgate lleva su apellido en reconocimiento a su labor como benefactor de la institución. Además, ayudó a organizar varias sociedades bíblicas en el mundo, la American Bible Society en 1816. Después de su muerte el 25 de marzo de 1857, sus hijos continuaron siendo fieles a Dios, por lo que años más tarde, en 1928, y debido a su creciente internacionalización, la compañía decide fusionarse con Palmolive Pitt para luego terminar siendo Colgate Palmolive. Sin duda, después de leer esto, me ha dejado una tremenda enseñanza sobre lo importante que es honrar a Dios con nuestros diezmos, y no solamente con ello, con nuestra fidelidad. Y la fidelidad que Él tiene hacia nosotros será patente. Por consiguiente, necesitamos poner en práctica nuestra fe, nuestra disciplina y también nuestros propios esfuerzos. William Colgate le creyó, o Colgate le creyó a Dios y a cada una de sus promesas. Y en esta iglesia, hermanos, no hablamos mucho de esto. En la iglesia local hemos enfocado hacia el crecimiento de las personas. En la iglesia local hemos hecho un enfoque principal hacia lo que es la edificación del creyente y al vivir como familias fortalecidas, el restablecer nuestras relaciones, en creer que Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Pero pocas veces hemos dedicado este púlpito sobre la enseñanza del diezmo.
Y te preguntarás, yo sé que los que tienen más tiempo lo habrán escuchado ya alguna vez, pero los que tienen menos tiempo dicen, oye, ¿por qué no me pasan aquí la charolita o el bote? ¿O por qué no me pasan el sobrecito? Hemos creído como iglesia local que la obra es de Dios y en ello hemos puesto nuestra confianza. Pero eso nos ha llevado a tener un espacio en el cual hemos perdido la claridad en algún aspecto, y no porque estemos desviándonos, no. Lo que quiero decir es que no hemos dado el énfasis importante y que requiere en la enseñanza de nuestra iglesia a la bendición que es poder ofrendar a Dios. Y por eso muchas ocasiones la economía en las familias se encuentra estrecha, reducida y apretada, hermanos. Y en ocasiones estamos diciendo, no me alcanza, no tengo. Más de una ocasión llegué a hablar y sin marcar absolutamente nada, sino lo que Dios me ha permitido vivir. Gente que dice, pues no fui porque no tenía para el camión o no tenía para cubrir los gastos de traslado. Y eso, hermanos, no debiera ser una limitante, porque estamos perdiendo la bendición y la palabra que Dios nos da. Ahora, ¿qué es lo que Dios demanda de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Vimos dos testimonios del señor Colgate y también vimos la historia de aquel hombre que hizo retroexcavadoras, Robert Gilmore Letourneau. Ambos dejaron un impacto increíble. Ambos dieron a Dios, no dieron el diezmo, dieron más todavía. Y entonces en tu mente puede venir la idea, hoy la enseñanza va a ser de que debo dar más del diezmo, si ni apenas lo ajusto. Pero hermano, yo quisiera que fuéramos a través de la Escritura para que veamos lo que Dios nos ha dado, para que veamos lo que Dios nos ha enseñado y para que lleguemos a asimilar la terrible bendición que estamos perdiendo cuando no estamos trayendo a Dios lo que le corresponde. La Biblia nos ha enseñado de diferentes formas la importancia del dar a Dios. Y yo quisiera decirte, empezando esta pequeña reflexión que quiero traerte esta mañana, en que está en la voluntad de Dios que haya prosperidad en tu vida. Así como Dios prospera, ¿qué, hermano? Tu alma, para que seas prosperado así como Dios prospera tu alma. Dios no solamente está pidiendo que sean tus diezmos, Dios está pidiendo tu vida. Empecé diciendo que en esta iglesia necesitamos identificar la importancia de conocer nuestra visión, porque sin visión el pueblo se pierde. ¿Hacia dónde nos dirigimos? La visión es el faro en medio del mar que nos ayuda a decir, hacia allá voy. Yo te quiero preguntar, ¿te has subido a esta visión? Ser creyentes comprometidos. Y ese compromiso, la palabra compromiso encierra un sinfín de situaciones. ¿Compromiso con qué? Con estar donde Dios quiere que estés. En dejar muchas veces tus ocupaciones que te llevan 6 días de la semana y que muchas veces no tienes la fuerza para estar presente a la hora y en el lugar que Dios está estableciendo. Dios no solamente está pidiendo la provisión, no solamente te está pidiendo el diezmo de tu provisión, Él quiere tu vida. Él quiere tus talentos, Él quiere tu persona operando. Yo quiero preguntar en esta mañana, no levantes la mano, pero pregúntate y contéstate tú mismo, ¿cuántos de los que estamos aquí ya trajeron su ofrenda a Dios? Te lo voy a repetir, ¿cuántos de los que estamos aquí ya trajimos o trajeron su ofrenda a Dios? En esta mañana ya tuvimos una ofrenda, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuál fue la ofrenda, hermanos? La alabanza. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente exaltaron a Dios y dijeron, oh, cuán glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste? He decidido seguir a Cristo, de verdad no quiero ya volver atrás. ¿O fue solamente una bonita música que sonó en tus oídos? ¿Cuántos de ustedes levantaron sus manos en dirección a Dios? Y yo sé que hay corrientes, hay tendencias en nuestras doctrinas y enseñanzas en donde dicen, bueno, es que levantar las manos está en desuso, y me pueden decir lo que sea. En esta iglesia Dios nos dio una voz para alabarle.
Él nos dio unas manos para exaltarlas, Él nos dio pies para saltar como los borregos, como aquellos que están agradecidos, como aquel cojo que recibió el sustento en sus piernas y se levantó como resorte. Y fue no solamente caminando, no tuvo la alegría de decir estoy caminando o de dar aquellos pasitos de bebé. Él dice que fue cantando, fue saltando y fue alabando a Dios. Esa era su ofrenda de agradecimiento. Dios, me has hecho libre. Por eso yo te pregunto, ¿ya entregaste tu ofrenda a Dios esta mañana? ¿Ya trajiste tu ofrenda? Un sacrificio de alabanza, un fruto de labios que confiesan el nombre de Dios. El sacrificio de alabanza es eso, hermanos, cuando no tienes ganas de cantar, pero lo haces y dices, Señor, siento de la patada, pero voy a levantar alabanza a tu nombre, voy a glorificar tu nombre. ¿Cuántos de nosotros ya hemos traído esta ofrenda? Yo quiero hablarte de 3 principios brevemente respecto al dinero y a las posesiones de acuerdo a la palabra de Dios. Número 1, debemos de creer claramente que Dios es el dueño de todas las cosas. Dice la escritura en Génesis que cuando la tierra estaba desordenada, ¿qué hizo Dios? La ordenó. Cuando había caos, trajo orden. Cuando había tormenta, ¿qué hizo? Trajo bonanza. Cuando habían diferentes desórdenes, Dios puso todo en control. ¿Sabes qué, hermano? Dios es el dueño de todas las cosas. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud. Creo que nos está faltando, hermanos, en nuestro corazón tener ese entendimiento claro de que cuando nos reunimos no venimos a un sentido religioso. Esta iglesia, hermanos, yo quiero desafiarte. Esta iglesia te está invitando a ser creyente comprometido, y en ese compromiso te estamos invitando a que cuando vengas ores con toda tu fuerza, cantes con toda tu voz, levantes adoración a Dios con todo tu cuerpo. Esa es una invitación a la que te estamos invitando, que estamos queriendo que en tu vida suceda, hermano. Queremos invitarte a que tú entiendas que todas las cosas son de Dios y Dios es el dueño. El segundo pensamiento de introducción que quiero decirte es: todas las cosas vienen de Dios. Todo viene de Dios. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de Dios. La bendición es la que viene de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando tú vienes a la iglesia debes creer de que Dios tiene algo para ti. Y eso es muy importante también, hermano, porque en el dar a Dios tú debes tener la confianza de que si no hubo una palabra específica para ti, busca, pero no te salgas igual que como entraste. Ve y busca el consejo, acércate con alguien, pídele que oren por ti, acércate para recibir también que Dios tiene algo para ti preparado. Ven con la expectativa. Decía aquel hombre que cuando venía a la iglesia y encontraba sillas vacías, él decía, bueno, yo soy el más bendecido ahora, porque no solamente la bendición que Dios iba a dejar caer sobre esta silla me va a caer a mí, sino la que está a un lado vacío también es para mí. Yo soy bendecido. Y muchas personas cristianas que conocen a Jesús han perdido esta gran bendición al dejar esa silla vacía, porque esa silla vacía tiene un nombre. ¿Alguien recuerda cuando orábamos por las sillas vacías? Yo sé que muchas de esas vacías hoy están llenas por ti, pero sé que muchas más han sido o abandonadas o simplemente dejadas a un lado para hacer otras cosas. Tercer aspecto que quiero decirte: todos nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Nosotros somos de Cristo. En ese mismo Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
nosotros pertenecemos a Dios. Entonces, si tú piensas que en esta mañana yo te vengo a decir, de lo que tienes que dar, estaríamos equivocados. Sí tienes que dar, pero debe ser con la posición correcta, con la actitud que Dios está determinando. Y quiero ir rápidamente a dos ejemplos que la Biblia nos enseña. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice que nosotros somos administradores, ¿o qué, hermanos? ¿Cómo nos llama la Escritura? Mayordomos. Dios nos llama a una mayordomía de Dios. El administrador, por características naturales, tiene una función principal: manejar dinero, las finanzas, las entradas, las salidas. Pero el administrador no es dueño de esa propiedad. Normalmente el administrador rinde cuentas al dueño, ¿cierto o no? Por eso hoy un buen administrador es algo valioso, porque le entrega reporta lo que entró, lo que salió, las utilidades. Por ahí tenía un video que quería compartirles, pero quiero enfocarme en esto. Pero es un video muy interesante de lo que Dios nos da, es para que nosotros lo administremos. Como administradores entonces de Dios somos responsables ante Él por la forma en que manejamos lo que Él nos ha encomendado. ¿Cómo podemos entonces ser buenos administradores, especialmente en el asunto de ofrendar? Y bueno, van a venir a tu mente muchas ideas, pero ¿cómo puedo dar si muy apenas me alcanza? ¿Cómo puedo dar si tengo falta de esto, si necesito tal o cual cosa? Yo quiero decirte que la enseñanza del Antiguo Testamento nos da claramente el concepto del diezmo, y eso lo podemos revisar en Levítico capítulo 27, versículo 30. Si lo tienes a la mano, me gustaría que fueras conmigo. Levítico capítulo 27, versículo 30. Si lo tienes, puedes decir amén amén. Si quieres ir conmigo, voy a leer la Reina Valera 60. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente como de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Cuando vemos esto, hermanos, nos podemos llevar a pensar, pero si Dios está en el cielo, ¿cómo es que es de Él esa parte? Bueno, hay otros dos ejemplos muy hermosos que podemos ver. Dice en Génesis 14:20: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. La Biblia nos enseña que Abraham va en busca de recuperar a Lot y a las familias que vivían en Sodoma, y entonces al regresar, después de tomar, sale Melquisedec. Y entonces, ¿qué le da Melquisedec? Pan y vino. Y eso nos habla de una figura de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que sucedió. Primero Dios le dio, lo bendijo, y entonces Abraham toma de lo que tiene, y ¿qué le entrega? Los diezmos. Y podemos seguir en esa historia, pero no es el tema. Quisiera nada más tomar algunos ejemplos. Más adelante, en Génesis capítulo 28, versículo 22, Jacob pone una piedra por señal y dice: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta será una ley que podemos ver en el capítulo 27 de Levítico, 27:30, donde daba una ley donde la autoridad divina de Dios usaba esta costumbre antigua para que todo el producto de la tierra fuera sujeto al tributo de la 10ª parte. Y esto era como un alquiler anual que los israelitas, como inquilinos, pagarían a Dios, el dueño de la tierra, y una ofrenda de agradecimiento que le tributaban a Dios por la abundancia de sus provincias, de sus providencia. Más tarde, Dios dice en Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y esto nos enseña claramente una enseñanza maravillosa, porque dice entonces Dios
que cuando tú lo honras con tus bienes, ¿qué dice en el siguiente versículo, hermanos? Serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Dios está dando una promesa, hermanos, en relación al dar a Él. Y Él está prometiendo que si tú traes esos principios, esas primicias, esas ofrendas, ese diezmo, entonces Dios daría a todo su pueblo una bendición. Entonces, quiero decirte que cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo trajo a la tierra de Canaán, esa tierra donde fluía leche y miel, les dio una tierra característica por eso, por ser rica y fértil. De todo esto que cosechaban, Dios les había dado esa tierra y pedía que le dieran la 10ª parte. Y el propósito del diezmo era recordarle a la gente que todas las cosas son propiedad de Dios y también enseñarles a poner a Dios como la prioridad número 1 en su vida. Dios es sumamente generoso y por ello les permite quedarse con 9 partes de lo que Dios proveía. El diezmo de la tierra. Entonces, si habláramos de manzanas, si tu cosecha fuera de 10 manzanas, tú te quedas con 9 manzanas y una es para Dios. Y el pastor ya nos lo había dicho en alguna ocasión. Y aún esas 9 sigue siendo tu responsabilidad porque Dios te da para que tú las administres. ¿Cómo estás administrando tu dinero? ¿Cómo ocupas los recursos que Dios te está dando? Hace algunas semanas asistí a un evento de varones y uno de los ministros decía algo bien interesante. Decía: miren, hermanos, yo he aprendido un principio en mi vida. Cuando yo recibo algo, lo primerito que hago, separo la 10ª parte y se lo entrego a Dios. Y él dijo: yo no soy una persona rica, no soy una persona que haya hecho grandes negocios, pero una cosa sí les digo: cuando conocí de Cristo yo era un drogadicto y era un hombre que no tenía absolutamente nada. Cuando yo empecé a ofrendar a Dios, cuando yo empecé a servir a Dios, cuando yo no solamente le daba mi diezmo, sino le daba mi propia vida, y si tenía, daba a la gente que lo necesitaba. Dice, de repente yo empecé a darme cuenta que empecé a tener cosas y dijo él: ¿cómo es que esto llegó a mis manos? Y más tarde dice que Dios le dio la posibilidad de recibir un terreno a un precio extremadamente bueno, y él pensó de momento: ¿cómo voy a pagar eso si no me va a alcanzar? Pero de repente Dios le permitió terminar 1, 2, 3 propiedades. Dice, de ahí empecé a construir unas casitas. Dice, ahorita todos mis hijos tienen una casita para vivir y yo he visto la mano de Dios, porque Dios me ha regresado mucho más con lo que yo le he puesto al Señor. Y hermanos, esto nos enseña claramente que el diezmo debe convertirse de una forma natural, espontánea. Estamos ahorita viendo el Antiguo Testamento, vamos a ver ahorita en un momento el Nuevo Testamento. Pero yo quiero decirte que además del diezmo, el pueblo entregaba ofrendas voluntarias. Los diezmos y las ofrendas se entregaban a los sacerdotes de Dios. Si tú vas un poquito hacia la historia del pueblo de Israel, una vez que salen ellos de Egipto y llegan a esta tierra prometida, Dios establece estos principios para que ellos puedan vivir con bendición. Pero ¿por qué pedía el diezmo? ¿No es acaso la tierra y todo propiedad de Dios? ¿Por qué pedía el diezmo, hermanos? Porque si ustedes recuerdan, cuando se repartió la tierra, se repartió en todas las tribus excepto una. ¿Qué tribu fue esa, hermanos? La tribu de Leví. Esa tribu era especialmente dedicada para el servicio y la administración de los diferentes tribus. Era importantísimo. Habían ciudades de refugio, había lugares donde se asentaban levitas y estaban esparcidos a lo largo y ancho del territorio de Israel. Pero en cada familia, en cada tribu, en cada lugar, siempre había levitas, porque ese era el concepto perfecto que Dios había establecido para que se ministrara en cuestiones espirituales para la congregación o para el pueblo. Y hermanos, esto nos da una perfecta parámetro de que los levitas no es que no trabajaran, es que vivían trabajando
para dar bendición, para ir y traer el consejo a las familias. ¿Por qué, hermanos? Porque las familias necesitaban tomar decisiones y Dios había establecido dentro del pueblo levitas que pudieran ser hombres aptos, sabios, hombres que honraban a Dios, que le traían ofrendas. Estaba leyendo la palabra ofrenda, aparece más de 480 veces en la Biblia la palabra ofrenda. Ellos traían ofrendas, ellos traían delante de Dios. Entonces me doy cuenta, después de revisar esto, que la cuestión del diezmo es una cuestión espiritual y muy fuerte. Tú sabes que muchas cuestiones espirituales en la vida no están en orden completamente porque no hemos entendido que nuestra ofrenda a Dios es fundamental para la sanidad, para la salud y el completo cuidado de nuestras vidas, que nosotros estamos en la mano de Dios. Y por favor, aunque estamos hablando de cuestiones financieras y estamos hablando del diezmo, también estamos hablando de nuestra vida. Un hombre preguntaba: ¿cuánto tiempo debo leer la Biblia? Otro preguntaba: ¿cuánto tiempo debo de dedicar mi vida a Dios si estoy lleno de trabajo? ¿Cuál sería nuestra respuesta más simple, hermanos? Pues cuando menos el diezmo, ¿no? Pero si nos damos cuenta que durante la semana tenemos 1 o 2 servicios de 2 horas, son 4 horas. Sácale el diezmo a las 24 horas del día por los 7 días de la semana. Realmente estamos dedicando tiempo en la búsqueda de Dios, y eso es en lo que corresponde a nuestra iglesia. En nuestra vida personal, Dios quiere que traigamos cuando menos el diezmo de nuestra vida para cuestiones prácticas en la lectura de la palabra, en la oración, en la intercesión por nuestras diferentes necesidades, en la obra social, que por ahí también se está desarrollando. También hay importancia en todo esto, pero eso es parte de nuestro dar a Dios. En la escritura, para terminar la parte del Antiguo Testamento, bueno, quiero decirles que no solamente habían diezmos, sino también habían ofrendas. Y entonces, cada vez que venían a adorar a Dios, decía Dios: ninguno se presente delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Fíjense lo que dice Dios: conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Qué sería lo único que nos eliminaría el darle a Dios? Que Jehová nuestro Dios no nos haya dado nada. Y si Dios no te ha dado nada, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Será ese el corazón de Dios, hermanos? ¿Será eso que Dios ha cerrado su mano contra ti? ¿Será que acaso nuestro corazón y nuestra voluntad se ha cerrado para recibir de Dios? Yo creo, hermanos, que debemos comprender claramente que cuando venimos al Señor necesitamos traer algo, y aunque tú financieramente no pudieras traer nada, puedes darle tu vida, tu corazón, tu clamor, tu deseo, y decirle: Señor, bendíceme, Señor, prospérame. En mi mente, cada vez que recuerdo acerca del dar a Dios, viene a mi mente la figura de aquel hombre Moisés. ¿Alguien lo recuerda? Moisés, un africano que vino con una esposa mexicana. ¿Alguien lo recuerda? Barbarita, Cherry, Alfredo, como 3, 4 o 5 por aquí lo recuerdan para todos. Moisés es un hermano africano que se preparó para servir a Dios, y este hermano fue a una de las tribus más pobres y fue y empezó a compartir el evangelio en un lugar recóndito donde estaban, creo que se llaman los berebere, o no me acuerdo cómo eran, unos africanos enormes que saltaban como canguros. Él fue a ese lugar y empezó a decirle al Señor: Señor, aquí estoy, ahora permíteme compartir de tu palabra. Y todos los días dice que durante 6 meses estuvo: Señor, dame una persona para ti, Señor, dame una persona para ti. Y la gente lo hizo a un lado, lo mandaron por allá recónditamente a un lugar donde no diera lata, y él iba y compartía. Entonces dice que en su desesperación él estaba ahí y se preguntó más de una vez: creo que me equivoqué, llevo tanto tiempo pidiéndole a Dios y no existe nada. Y entonces dice que cuando estaba en ese lugar, de repente sufrió un problema de diarrea fortísimo porque había tomado de un agua contaminada.
Y entonces las personas con lo que lo tenían por ahí a la orilla, no da todo el detalle, pero él estaba ahí separado. Dice que llegaban y le daban más agüita, porque con esa agüita, toda la gente que tomaba de esa agüita, al día siguiente ya estaba bien muertito, bien frío ya estaba. Y entonces dice que le dijeron a un chiquillo: dale de esta agua a ese hombre ya para que ya se vaya, ya nos quitemos el compromiso de tenerlo ahí. Yo creo que alcanzó misericordia con alguien. Entonces el niño fue y le dio de beber esa agua. Y entonces pues la gente lo dejó ahí, regresaron a las horas y seguía vivo. Pues dale más agüita, y ya le daban más de esa agüita contaminada y siguió bebiendo. Dice él que al día siguiente se sintió nuevamente con fuerza, y entonces llegó el niño, y el niño se quedó sorprendido porque él sabía lo que debía suceder con este hombre, pero este hombre dijo: Dios me ha sanado, Dios no quiso que muriera, justamente a los 6 meses de estarle pidiendo a Dios. Y entonces el niño se queda sorprendido y dice: ¿qué hiciste? ¿Por qué estás vivo si todos se han muerto con esa agua que está ahí estancada, contaminada? Y él dijo: Dios es mi poderoso guerrero, Él me ha levantado. Dice: fue la primera alma que entregó sus pies y su voluntad a Cristo, fue a los pies de Cristo. Y entonces dice que la gente empezó a correr el rumor de que este hombre, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y hubo alguno que otro que dudó acerca de eso, así es que uno que otro, hubo un conejillo de Indias y se murió así también de volada la otra persona. Entonces se dieron cuenta que Dios estaba obrando en la vida de este hombre, y este hombre después empezó a compartirle de Cristo. La tribu completa, venían los hombres guerreros con lanzas y querían ir en contra de él, pero decían: no, es que hay alguien que está ahí, la gran alma está con él, y yo no lo puedo atacar, el jefe de la tribu. Y entonces es un testimonio increíble. Pero ¿sabes qué fue lo que me llamó mucho la atención? Que durante 6 meses se la pasó diciendo: Señor, dame Señor, dame. Ese era el anhelo del corazón de este hombre. Entonces, hermanos, tú no puedes decir que tienes demasiado poco para no venir y traer delante de Dios tu ofrenda, que puedas traer el honrar al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y como lo dijimos hace un momento: y serán tus graneros llenos con abundancia, y tu lagar rebosará de mosto. En el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, toda la gente entregaba sus ofrendas a Él o no se las entregaban, hermanos. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Con todo y que conocían ese principio, bueno, yo quiero llevarte rápidamente al libro de Malaquías 3:8. Y lo voy a leer porque está en la Biblia, después de haber revisado esta escritura. Malaquías 3, versículo 8. Si lo tienes, puedes decir amén. Dice la escritura, y lo quiero traer a la mente porque dice algo muy fuerte: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y este es el versículo que en muchas iglesias se predica. Me han robado a Dios, los diezmos, las ofrendas. Hermanos, nuestra iglesia, por eso empecé diciendo, nuestra iglesia no es la iglesia que pasa siempre y que compromete a la gente a traer un sobre con una cantidad determinada. No es nuestra iglesia. Como ustedes lo saben, desde el primer día de esta iglesia siempre han habido 2 cajitas allá atrás. Allá hay sobres y lo puedes poner como diezmo, como ofrenda, y puedes destinarlo a las diferentes necesidades. Esa es una cuestión de tu corazón. Nosotros hemos visto que Dios ha sido fiel, pero es una gran oportunidad, hermanos, para que no dejes de recibir la bendición, para que no pierdas la bendición del darle a Dios, de ofrendar a Dios, y entonces ver cómo Dios se manifiesta delante de ti. Y fíjense, en referencia a esta escritura, si nos saltamos al versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
La palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, este es el único versículo que alcanzo a ver y dice: probadme, probadme, pruébame ahora en esto. Y esto es algo, hermanos, que particularmente yo he visto y Dios ha sido tan bueno y tan fiel. Igual que tú, cualquier persona de nosotros de repente tiene una serie de gastos y de situaciones financieras que no te permiten tener toda la plenitud para entregar lo que a Dios corresponde, o de repente no le alcanzas a dar completo, y eso trae carga a los corazones. Pero ¿sabes qué, hermano? Aquí dice Dios que traigamos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En esta iglesia local, hermanos, ni los diáconos, ni el pastor, ni los ancianos vivimos de la fe. Gracias a Dios, porque Dios ha dado trabajo, nos da bendición y nos da abundancia. Pero ¿sabes qué, hermano? Es importante que creamos que Dios va a traer más gente a su servicio en medida en que nosotros empezamos a traer delante de Dios lo que corresponde al Señor, y entonces podamos de estas ofrendas levantar muchos ministros, muchos hombres y mujeres que dediquen el 100% de su tiempo al ministerio, y que podamos ser de impacto a nuestra ciudad. Uno de los objetivos o una de las misiones, son varias las misiones. ¿Sí recuerdan la enseñanza del pastor acerca de la visión? ¿Sí, hermanos? Bueno, ahí aparte de la visión es la misión y la forma de cómo vamos a llegar a esa visión. Entre uno de los estatutos o de los puntos que hemos establecido para llegar a esa visión está el de levantar iglesias en diferentes puntos de nuestra ciudad, alrededor de nuestra ciudad. ¿Y quiénes van a ser las personas que van a ir a ministrar en estas iglesias? Pues eres tú, soy yo. Somos los que estamos dispuestos a ofrendar a Dios de nuestra vida, a prepararnos en nuestro tiempo para ir y llevar la palabra a las almas necesitadas. Somos tú y soy yo quienes tenemos que hacer esa labor y creer a Dios de que Él nos va a llegar en esa dirección para llevar el evangelio a todas las almas, para crear, para ser discípulos, para verdaderamente cumplir con la gran comisión que Dios nos está dando. Pero necesitamos retomar nuevamente estos principios y saber que Dios nos lo va a llevar y nos va a permitir hacerlo siempre que nosotros tengamos esta disposición de traer al Señor lo que le corresponde. Más adelante el pueblo de Dios se arrepiente de la desobediencia y empieza una vez más a obedecerle respecto a diezmos y ofrenda, y entonces eso es lo que Dios trae. Trae de tus ofrendas, trae tus diezmos y yo te daré bendición. Abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Dónde está tu necesidad? Ahí está la respuesta de Dios. El Nuevo Testamento es algo similar, hermanos. Nos enseña un gran principio de la Biblia respecto al ofrendar. Y es que a diferencia del Antiguo Testamento, Dios nos pide no solamente el 10%, sino que demos todo. Y el dar todo lo podemos ver claramente en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Cuando Dios nos da, Él da abundantemente, hermanos. Él es muy generoso. En la era de nuestro Señor Jesucristo, la gente compraba en bultos. Había bultos donde llegaban y metían unas medidas. Y esas medidas se me figuran mucho como los vasitos cuando voy con mi esposa a comprar las frutas, que están en un vasito de esos de plástico altos, ¿cómo se llama? Las fresas. Y están ahí unos huecotes ahí bien tremendos, no sé, como que están medio acá rebosando en la parte de arriba, pero abajo ves el vaso y está todos los huecotes. Bueno, en ese tiempo, como hoy hay en día pesas y todo, pero por ejemplo te venden el bote de fresas. Una ocasión veníamos de allá del centro de la Ciudad de México y pasamos por ahí, por esa zona de Irapuato, y entonces mi esposa y yo vimos unas fresas enormes, y entonces le digo, voy a llevar una canasta. Entonces llevamos la canastota y estaba rebosante, entonces dijimos, nos va a alcanzar para hacer mermelada, para comer fresas toda la quincena. Bueno, cuando llegamos, hermano, quiero decirte
que como la mitad de la canasta era papel y habían puesto encima. Yo nomás me quedé y dije, ¿cómo puede ser esto? Pues así sucede, hermanos. Dios nos dice que no demos con escasez, sino que demos una buena medida, apretada, remecida y rebosante, con abundancia, con confianza. Estos dos hombres, William Colgate y el hombre Letourneau, dos hombres que dieron no solamente el 10, después dieron el 20, el 30 y empezaron a dar más a Dios, porque dice la palabra de Dios que con la medida que medimos, nosotros volveremos a ser medidos. Y eso lo podemos ver claramente de que Dios nos da un aspecto básico. Necesitamos ser facilitadores para que la ofrenda de Dios fluya, porque mientras más damos a Dios, Dios nos da más a nosotros. Mientras más ofrendamos a Cristo, cuando dedicamos más de nuestra vida, yo quiero decirte, el venir a la iglesia también es dar a Dios, porque sabes que en medida que te metes más a las actividades de la iglesia, más comprometido te sientes con el Señor. Y yo les quiero dar una experiencia personal, un testimonio, pero para mí es indispensable venir cuando menos un día a la semana a la iglesia, y vengo los miércoles y me voy bendecido. Yo siento que si no vengo, algo me falta. Y a lo mejor es una cuestión para mí o para algunos, pero yo necesito estar metido con Dios. Ya les dije de dónde vengo. Yo llegué a una iglesia en la cual los martes había oración, los jueves, bueno, de las que yo me acuerdo, porque había oración con la hermana Mimi, le decíamos la flaquita linda. Esa hermana tenía oración los lunes en su casa, y esa hermana me decía una frase: ándale flaquito, el que tiene hambre le atiza la olla. Así que si quieres de Dios, vente los lunes. Entonces yo iba los lunes y ella hacía un pozole delicioso y hacía unas cenas deliciosas, y muchas veces yo estaba así hambriento. Yo decía, hermana, ya quiero, vamos a acabar la oración, ya quiero cenar, me estoy muriendo de hambre. Y entonces volteaba y me decía, ya sé que quieres probar mi pozole, flaquito, pero primero ándale, hasta que baje el poder de Dios. Pues ahí me tenían orando, y Señor, ya baja por favor, porque me muero de hambre. Bueno, esa era una linda experiencia, hermanos. Yo quiero decirte que ella era una madre espiritual. Si hoy en día lo poquito que disfruto la oración, o lo mucho, depende de la perspectiva, es porque esa mujer me enseñó a decirle, el que tiene hambre le atiza la olla. Y era orar y orar y orar. Un día mientras orábamos, llegó una persona y estábamos ahí en su sala, y llegó y le tocaron la puerta y le preguntaron, oiga, ¿usted lee las cartas? Y la hermana se le quedó viendo y dice, sí, pásale, sí las leo. Y entonces la sentó y dice, mira, está la carta de Pablo a los Corintios, la carta de Pablo a Gálatas, y le empezó a compartir. Y aquella mujer iba a que le leyeran las cartas, pero sí le leyeron las cartas de Pablo a las diferentes iglesias, y esa mujer se entregó a Cristo. Iba a buscar lo contrario en su vida y recibió bendición. Cuando tú vienes a la casa de Dios, siempre vas a encontrar abundancia de pan. Y aunque sea una palabra chiquita, pero algo te vas a llevar, porque Dios da en abundancia. Es como que si en este momento Él estuviera abriendo los cielos y derramando una lluvia torrencial. Es tu decisión abrir o cerrar el paraguas. Es tu decisión abrir tus manos para recibirla, o como dice la Escritura, poner tu regazo y recibir lo que Dios tiene para ti, o dejarlo escurrir entre los dedos. Y es más terrible decisión el que no estés aquí recibiendo de su lluvia temprana y de su lluvia tardía. Hermanos, necesitamos comprender que tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento se establece la misma enseñanza. No hay cambio en la ley y en la gracia, no hay cambio. Dios es generoso. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros abundantemente. Dios no es pobre, Dios no es tacaño. No es que Dios haya cortado su provisión para darte. Dios le gusta darle a sus hijos, pero debemos de cumplir una condición: dad y se os dará. Dios nos pide que le ofrendemos por un aspecto muy sencillo, hermanos, porque Él quiere que aprendamos a ser generosos como Él es generoso con nosotros, hermanos. Si yo tuviera hambre
No te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Eso dice en el Salmo 50, versículo 12. Si yo tuviera hambre, dice el Señor, no te lo diría a ti, no te diría nada, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces Dios no necesita, no es de que tú digas, ahí va el diezmo, Dios, o que haya una diligencia que lleve eso al cielo y que esos billetes vayan a llegar allá arriba en el cielo. Dios nos está permitiendo conocer de diferentes aspectos. Dios quiere que ofrendemos porque Él desea que cada uno de sus hijos seamos como Él, siendo generosos. Desea que nosotros tengamos generosidad. Otra razón por la que Dios nos pide ofrendar es para que podamos hacernos tesoros en el cielo. No podemos enviarlo, como les digo, nuestro dinero al cielo, pero podemos ofrendarlo para la obra de Dios, para ganar almas, para la obra de Cristo, para el funcionamiento de nuestra iglesia, para tener provisión. Quiero decirte, esta iglesia, con un grupo más chiquito, cuando los jóvenes no tenían recursos para ir a sus campamentos, la iglesia ofrendaba para que ellos fueran. Hoy en día ya no es posible eso. ¿Por qué si somos más? ¿Por qué si hemos crecido? Porque hemos olvidado este principio fundamental de que lo que damos para Dios es bendición para su obra. Quiero darte 5 principios rápidamente para ofrendar, porque no quiero hacer largo este principio, no quiero hacer largo esta enseñanza. La palabra de Dios nos presenta 5 principios muy sencillos para ofrendar. Número 1, la primera ofrenda que debes dar es la tuya misma. Ofréndate o entrégate a ti mismo. Ofrenda tu tiempo, ofrenda tu talento, ofrenda tu fuerza. Dios quiere que nosotros seamos su primera ofrenda en nuestro corazón. Primero, entrégate a Dios, que tu corazón pertenezca en Él, y enseguida da de lo que Dios te ha dado. Si tuviera la posibilidad, les enseñaré un bonito video acerca de la parábola de los talentos. Pero ustedes saben la parábola de los talentos. Dios a todos, ¿sí? Desde acá nuestra hermana, allá al Capi, allá nuestro hermano Fernando y hasta allá nuestros hermanos de Chiapas, ¿verdad? De Chiapas, ¿verdad? ¿Son hermanos? Son tío de Franklin, ¿verdad? Ah, de aquí, ok. Bueno, hasta allá aquí con Sara y Edwin, todo esto. Acá está lo de Chiapas, ¿verdad? También. Bueno, todos piensa en esto y me gustaría que lo repitieras conmigo. Yo tengo un don. Repítelo, hermano. Yo tengo un don. Yo tengo un don. Yo tengo un talento. Bueno, Dios quiere que ese talento se lo entregues a Él. Si tu talento es la enseñanza, entrégasela a Dios. Si tu talento es el canto, entrégaselo a Dios. Si tu talento es la música, entrégasela a Dios. Si tu talento es tener don de gentes, entrégaselo a Dios. Si tu talento es la misericordia, entrégasela a Dios. Dios quiere que seas útil. Somos creyentes que comprometidos. Dios quiere que te entregues a ti mismo. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 5. 2 de Corintios 8, 5. Asimismo, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta es la palabra que Pablo escribe a los cristianos de Macedonia, en este caso de Corinto. Justamente eso, Pablo abunda en la misericordia que había en ellos. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segundo aspecto, segundo principio acerca de dar. Da, como te dije, como Dios te haya prosperado a ti. Como lo vimos ya, el Antiguo Testamento nos manda al pueblo que entregáramos la 10ª parte de todo lo que ganaban.